Margarita también estuvo muy condicionada, bueno, ya hablamos antes de su físico, pero hay algún momento, yo leyendo, en el que ella también tiene como un cierto complejo a veces de su propio físico. Y hay un momento, yo creo que es antes de la boda de su hijo, cuando quiere aparecer... Claro, porque Margarita no es guapa, no es una mujer guapa. Y indudablemente, pues yo creo que todos queremos estar bien. Ella decía, pues un hombre si no fuese guapo no pasaría nada. Ella sabe que el físico es importante, claro. El físico es importante y ella querría estar muy bien, pero no era una mujer guapa. Pero estoy contigo, en esa foto es que es guapa, en el cuadro, vamos. En el cuadro ese es guapa. Sí. Luego se ha cometido un error en el libro, que ese es de Moro y dentro viene otro, mira. Y son estos fallos, y no es el mismo, es otro autor, mira. Mira, no es el mismo. Si yo digo esto, parece que es el mismo, ¿no? Mira, este y este. Pues el detalle para ver que no es el mismo, y yo no lo vi hasta hace nada, que en la segunda edición ya no lo podemos arreglar, será pues si hacemos tercera o la tercera, se ve en este botón, aquí, en los botones. En los botones se ve, mira. ¿No ves? Se ven los botones que no es lo mismo. El de dentro es una copia del de Moro. En todo caso, sí que vivió en una época interesantísima a todos los niveles. Yo he suprimido cosas porque la verdad es que, por ejemplo, Nápoles, el Nápoles de aquel momento virreinal, hay una cantidad de personajes, está Valdés, el español, esta historia del iluminismo, esta mujer que decían que era la mujer más guapa de Italia, la Gonzaga, Julia Gonzaga, que quisieron raptarla para dársela al pirata Barbarroja. Bueno, es que es un momento que es apasionante, a mí me encanta. Lo pasé muy bien, escribiéndola, he disfrutado un montón. Sí. ¿Cuál fue la documentación? ¿Le costó mucho documentarse? Hombre, al principio sí, me costó, pero luego ya en cuanto... Hombre, a mí la serie de Mujeres en la Historia me ayudó mucho porque me daba una práctica. Fueron 35 horas de televisión documentándome. Entonces, quieras que no, pues te mueves con básicas, cosas básicas, pero por los distintos siglos. Y me costó porque no tenía nada de ella. Y conseguí, bueno, conozco gente en Italia y me ayudaron y encontré cosas. Y algún archivo y tal, documentación, cartas. Los jesuitas también me facilitaron cartas y eso. Sí, porque en su bibliografía usted se caracteriza precisamente por sacar a la luz mujeres que no tuvieron en la historia pues probablemente el papel que del que hubieran sido merecedoras. No, sin duda. Quiero decirte, la historia es una asignatura pendiente y hay muchísimos hombres también desconocidos, pero mujeres más. Mujeres más. Probablemente. No, más. Más porque además las mujeres las mujeres hicieron siempre de todo. Siempre. Con muchas dificultades, pero siempre. Entonces yo siempre digo que a mí escribir sobre mujeres me gusta por varias razones. No quiero decir que no voy a escribir sobre hombres, por supuesto, pero me gusta primero porque me resulta más fácil meterme en el alma de una mujer, en el alma femenina como mujer que soy. Porque son unas grandes conocidas, porque lo que ellas hacen desaparece, porque pienso que también es muy importante meterte en ver la historia con los ojos de mujer, porque somos distintos e incides en cosas que nos ha incidido hasta ahora, porque la historia está escrita por hombres, ¿no? Yo me gusta mucho, y también otra de las razones por las que me gusta escribir sobre mujeres es porque hay un momento en el que a mí me importa mucho mi memoria existencial, es decir, es saber que las mujeres no empezamos a escribir hace un siglo por generación espontánea, han escrito siempre, lo que pasa no lo sabemos, y han compuesto música y no lo sabemos, y han utilizado seudónimos, y hay hermanos que se han apropiado de trabajos de hermanas, en fin. Y todo eso me parece que es muy importante sacarlo a la luz. Pero estaba diciendo que me gusta divulgar con ojos de mujer porque son a lo mejor anécdotas que nos fijamos las mujeres porque somos distintos afortunadamente a los hombres. Por ejemplo,
a ver lo que quiero decir. El golpe de Thermidor, cuando en la Revolución Francesa le cortan a Robespierre, ¿no? En el golpe de Thermidor, lo lleva a cabo, quien encabeza la revuelta es Tallien. Y ese golpe de Thermidor se hace ese día y a esa hora, porque Tallien tiene que hacerlo ese día y a esa hora porque su amante, su amor, que es Teresa Cabarrús, está en la cárcel de la Force y peligra su vida. Esto es así. Entonces, es una anécdota, pero es una forma de contarlo que a lo mejor no se nos olvida. No sé cómo decirte, es buscar pinceladas distintas. O, por ejemplo, la primera princesa de Asturias, Catalina de Lancaster, que su cuñado, en aquella época medieval, la redención de cautivos cristianos era muy importante. Estaban los árabes ahí. Y Fernando de Antequera, que es su cuñado, pues está todo el día luchando, conquista Antequera y tal, pero no consigue ninguna redención de cautivos, no suelta ni a un cautivo cristiano. Bueno, pues Catalina de Lancaster, reina regente con él, corregente con él, de su hijo Juan II, pues en un momento dado firma una tregua con Yusuf III, el rey de los árabes, y consigue la liberación de 100 cautivos cristianos. Bueno, y esto no se pone en manifiesto, y esto es así, y lo hizo una mujer, y las mujeres mandaron, y lo hicieron bien, aunque utilizasen otras tácticas distintas. Sí, pero se les cuestionó siempre. Estamos en el siglo XXI y parece... Uno lee el libro y dices, bueno, cambiaron las cosas, pero... No, pero bueno, si todavía ahora... Algunas pero no tanto. Claro, pero sigo hablando yo, en mi caso, de escribir, pues hablas de literatura femenina. Mire, yo escribo como mujer. No es que escribamos distinto, es que a lo mejor nos fijamos en cosas distintas. Pero yo lo que reivindico, yo escribo como mujer, porque soy mujer. Ahora, lo que reivindico es que no quiero que me digan literatura femenina en el sentido peyorativo cuando a la masculina no le dice masculina. No. Entonces es eso, claro, pues ahí está. El escritor es escritor y la mujer que escribe es eso, una mujer que escribe. Bueno. Sí, lo que pasa es que las mujeres, quizá una mujer escritora tiene sensibilidad diferente. Claro, pero una forma de entenderlo distinta como mujer que es. Claro. Y eliges unos temas y lo enfocas de otra forma. Y eso me parece perfecto. Bueno, pues ya está. Sí, pero no hay por qué colgarle, es literatura femenina. Mire usted, no es literatura femenina. Y si me pone a mí literatura femenina, al otro póngale literatura masculina. Pero es eso, la capacidad de resaltar a mujeres que en su momento, bueno, pues en la historia sí se las consideró, pero mucho menos que si hubieran sido hombres, o incluso rescatar de la historia mujeres que hasta el momento, bueno... Pues no, y además piensa que las mujeres que consiguieron hacer cosas con dificultades y tal, se las reconoció en la época, pero luego es como si fuesen arenas movedizas, desaparecen. Hace nada, la transición española, hubo las mujeres que trabajaron en la transición española y que algunas colaboraron activamente y algunos artículos de la Constitución no serían tales si no fuese por las mujeres, tuvieron que publicar un libro para reivindicar que ellas tuvieron algo que hacer. Es que no estoy hablando del siglo XV, estoy hablando de hace 30 años. Esto es así, yo conozco algunas de ellas, las más amigas, ya algunas murieron, pero claro, es que tenemos que hacer nosotras un libro para que quede constancia que hubo mujeres en la transición española. Es que hay una cosa que, a ver, Inés, una carta de Sor Juana Inés de la Cruz, que dice, la verdad es que poseyendo inteligencia y tener que plegarse y disimularla debe ser terrible. Desde que tengo uso de razón, mi afición por el aprendizaje ha sido tan fuerte y violenta que ni siquiera las recriminaciones de otras personas ni mis propios reproches me impidieron que siguiera esa inclinación natural que Dios me dio. Solo Él conoce el porqué y también sabe que le he implorado que me quite la luz del discernimiento y que me deje únicamente lo necesario como para cumplir con su mandato, ya que según algunos todo lo demás es excesivo para una mujer. Otros afirman que es hasta pernicioso. Esta es una carta de Sor Juana Inés de la Cruz al obispo de Puebla, que le había criticado su trabajo. Entonces, pues... Mira, hay un texto que yo tengo recogido de Santa Teresa de Jesús, que estuvo tachado por la Inquisición y que se ha recuperado, donde en un diálogo íntimo con Dios es esa queja, de decir, pero ¿por qué las mujeres no vamos a poder hacer cosas y tal? Es una queja en esa línea. Y luego piensa que
ese momento, siglo XVII, hay muchas mujeres, no es anterior, pero hay muchas mujeres que van al convento precisamente para poder dedicarse a la cultura, a escribir y a leer. Algunas tienen vocación, pero otras no, se meten allí porque es un reducto donde lo pueden hacer. Pero claro, la Inquisición estaba muy pendiente. Y claro, hay textos, la monja de Ágreda, Sor María de Ágreda, pues fue 2 veces enjuiciada por la Inquisición, salió victoriosa, pero después de morir sus libros fueron condenados al índice de libros prohibidos. Y entonces, en aquel momento, claro, es que es terrible, porque dices, no, esto es ciencia ficción lo que estás contando, no, es que era así. Si una monja, una mujer, entendía latín, se reunían y había que dilucidar qué es lo que pasaba. Porque podía ser inspiración divina, santa, demoníaca, a la hoguera. Porque no se podía entender que una mujer pudiese saber latín si no fuese o por el demonio o por Dios. Es que un ser inferior no podía saber latín. Es terrible. Sí. Sí, lo que pasa es que a las mujeres nos tocó, bueno, de esta parte, los hombres probablemente les cueste asumirlo muchas veces hablando con compañeros y si es verdad que a veces tienen afirmaciones... Es la educación, en el fondo es la educación, pero es tan absurdo. Es que yo solamente es pensar y decir, yo si fuesen los hombres marginados haría exactamente lo mismo por ellos, que lo poco que puedo hacer, ¿no? Pero es tan absurdo el pensar la cantidad de talento que se ha desperdiciado a lo largo de los siglos por impedir que las mujeres se desarrollaran como personas. Como personas, exacto. Como personas. Ni más ni menos. Entonces dices, pero bueno, qué absurdo es todo, ¿no? Qué absurdo. Pero bueno, en fin. Bueno, pues yo la verdad es que este libro se lo recomiendo porque es un libro, aparte que es muy entretenido, y es un libro escrito con letra grande, es un libro muy enfallado. Todos tienen letra grande. Estoy recuperando vista, pero yo siempre decía, tengo que verlo yo. Ahora recupero vista, pero estoy en letra pues sí, grande. porque por ejemplo las personas que tenemos presbicia, como es mi caso, lo agradecemos sobremanera. Ya digo, es un libro que se lee del tirón y que nos hace volver otra vez a una época que a lo mejor teníamos olvidada. Y que la historia no tenemos que olvidarla porque el pasado, el presente, lo tenemos porque tuvimos un pasado determinado y no debemos olvidarlo. Así que independientemente por muchas razones, yo creo que deberían leer Margarita de Palma porque ya les digo, a mí me resultó muy entretenido y yo sí se lo recomiendo a todos. En su opinión, que Carlos V, teniendo 4 hijas naturales y diciendo, como usted dice, que tal vez la necesitaba, ¿por qué a Margarita y no a las otras? No, pues no lo sé, yo deduzco porque habrá sido, ¿no? Él fue en un sitio, la conoce en un castillo, que no recuerdo ahora cuál es, en la ciudad, donde era como conocido el conde o el duque del castillo. Ella estaba un poco allí, no como sirvienta, sino como de una familia conocida. Eso puede haber influido, que no era como una relación en otro sitio, ¿no? Y también yo creo que es porque él es muy joven, yo creo que, no sé si es la segunda o la primera, ya no recuerdo, bueno, segunda o primera. No es lejos de donde está su tía, la tía de Carlos, la gobernadora Margarita de Austria, y yo creo que la han recogido a la niña, pues bueno, para recogerla, y si hubiese nacido en España estaría en el convento.